A sus 58 años, una viuda estaba a punto de descubrir que la mayor amenaza a su santuario no vendría de los ladrones nocturnos, sino de la sonrisa educada y las manos que una vez recibió como si fueran las de su propia hija. Bienvenidos al canal contado por una millonaria. Si esta historia te toca el alma, no olvides dejar un comentario, darle me gusta y suscribirte para más historias que revelan la fuerza oculta del espíritu humano. La historia de hoy transcurre en una casa sencilla, pero para Beatriz era una catedral. Cada tabla del suelo, cada pared construida, contenía el sudor y el eco de la risa de su difunto marido, Rogerio. Era más que una casa. Fue el testimonio de una vida juntos, el nido donde vio crecer y convertirse en hombre a su único hijo, Gabriel. Aquella casa era la encarnación de la paz, un refugio de un mundo que ya consideraba demasiado ruidoso e indiferente. Ese martes, el sonido del timbre rompió el silencio sagrado de la tarde. Al abrir la puerta, Beatriz no sintió que el corazón se le aceleraba por la sorpresa, sino por una fría y amarga confirmación. Allí estaba Gabriel, su hijo, con la mirada baja, incapaz de mirar a su propia madre, y junto a él, Priscila, su nuera, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entre ambos, un hombre con traje barato, que se presentó como el doctor Fernando, completó el trío. El narrador, que todo lo sabe, vio claramente. No se trataba de una visita familiar, sino de un ataque formalizado. No había miedo en el pecho de Beatriz, solo una profunda y punzante decepción. Ella sabía, con la certeza que solo meses de observación silenciosa pueden dar, que el día del juicio de su nuera había llegado y ella estaba preparada para ser la jueza. Priscila tomó la iniciativa. Su voz era un terciopelo cuidadosamente tejido de falsa preocupación. Habló sobre la creciente tasa de criminalidad, los peligros de que una mujer mayor viva sola en una casa tan grande y como un apartamento moderno sería más práctico y seguro. Mientras sus palabras pintaban un cuadro de cuidado filial, su espíritu, que el narrador vio sin velos, calculaba fríamente el valor de la tierra. Cada objeto decorativo, cada marco con la imagen de Rogerio, era para ella un trasto que había que retirar para que pudiera fluir el dinero. Ella veía a Beatriz no como una suegra, sino como la guardiana de una caja fuerte, y creía firmemente que la clave estaba en la manipulación emocional. Para Priscila, la vejez era sinónimo de ingenuidad y el dolor del duelo, una debilidad que debía explotarse sin piedad. El plan le parecía infalible, una obra maestra de persuasión y codicia. Gabriel, a su vez, era la imagen del tormento. Cada palabra que decía su esposa era un clavo clavado en su conciencia ya destrozada. Miró sus propias manos, las mismas manos que su padre una vez le había enseñado a sostener un martillo en ese mismo patio trasero, y se sintió sucio. Priscila lo había convencido con una red de pequeñas mentiras, mostrando facturas, supuestamente olvidadas por Beatriz, inventando lapsus de memoria de su madre, alegando que la venta era una forma de protegerla de sí misma. Pero allí, frente a la serenidad de su madre, la farsa se desmoronó en su interior. No vio a una mujer senil, sino la roca sobre la que se construyó su vida. El olor del café que Beatriz empezó a preparar en la cocina era una tortura, un aroma a hogar que él ayudaba a profanar por cobardía. Mientras Priscila daba su discurso, el ser querido de Beatriz no estaba allí, en el sofá del salón, sino repasando los últimos 6 meses. El narrador, que ve más allá de las apariencias, dio testimonio de la claridad de sus recuerdos. Recordó cada pregunta aparentemente inocente que su nuera le había hecho sobre la escritura de la casa, cada comentario encubierto sobre el potencial desperdiciado de ese gran terreno. Eran como pequeñas piedras arrojadas a un lago. Al principio, solo crearon ondas de desconfianza, pero con el tiempo, la repetición reveló la intención detrás del lanzamiento. Beatriz, que había aprendido de Rogerio,
que la estructura de cualquier cosa, ya sea una casa o un personaje, se revela en los detalles. Empezó a ver las grietas en la fachada de niña buena de Priscila. Ella sintió en su espíritu que se avecinaba una tormenta y que su casa era el objetivo. El punto de inflexión, la prueba irrefutable que convirtió la sospecha en certeza, llegó una tarde lluviosa en el registro civil de la ciudad. El notario, conocido suyo desde Miratis hacía mucho tiempo, la llamó para una conversación privada. Con el rostro desencajado por la preocupación, reveló que semanas antes Priscila había estado allí, tratando de obtener información sobre el registro de la propiedad, alegando que Beatriz se estaba volviendo enferma y olvidadiza, y que la familia necesitaba tomar precauciones. En ese momento, el dolor de la traición fue tan agudo que tuvo un efecto purificador. La niebla de la duda se disipó, dando paso a una resolución férrea. Beatriz agradeció al hombre con una serenidad que lo asustó y salió de allí no como una potencial víctima, sino como un general que acababa de recibir el mapa completo del territorio enemigo y comenzaría, en ese mismo momento, a preparar su defensa. La primera parada de Beatriz, días después de la revelación en el registro civil, fue la oficina de su abogado de confianza, el doctor Enrique. Un hombre cuya sabiduría no residía solo en los libros de leyes, sino en la observación cuidadosa de la naturaleza humana. Ella no llegó como una clienta desesperada, sino como una comandante que informaba a su general sobre los movimientos del enemigo. Sentada frente a él, relató cada hecho, cada sospecha, cada palabra pronunciada por el notario, todo con una precisión quirúrgica que impresionó al abogado. Lo que vio ante él no fue una dama a la que consolar, sino una reina que defendía su territorio. Fue su orientación la que se convirtió en la columna vertebral de la defensa de Beatriz. No solo reaccionar, sino anticiparse con prueba documental, para demostrar al mundo, más allá de toda duda, que su mente estaba sana y sus intenciones eran tan claras como el sol del mediodía. Siguiendo el consejo al pie de la letra, Beatriz inició su viaje silencioso por su propia protección. El primer paso fue obtener un informe completo de capacidad mental, un documento frío y técnico que se convertiría en su arma más poderosa contra la narrativa de senilidad que estaba tejiendo Priscila. Después, acudió a la comisaría y con la misma tranquilidad presentó una denuncia por intento de fraude, nombrando a su nuera y describiendo sus actos. Finalmente, visitó personalmente a su gerente de banco y al notario de la oficina de registro civil, ordenándoles que bloquearan cualquier transacción o alteración de su patrimonio sin su presencia física y una contraseña especial, palabra que solo ella y Rogerio conocían. Cada firma, cada protocolo, era un ladrillo más del muro invisible que construía, alrededor de su casa, una fortaleza construida con inteligencia y prudencia. De vuelta en la sala de estar, el aire estaba cargado de palabras no dichas. Después del discurso de Priscila, finalmente habló el falso abogado, el doctor Fernando. Con un gesto que pretendía ser imponente, abrió su maletín de cuero sintético y sacó una pila de papeles, colocándolos sobre la mesa de café. Su voz era condescendiente y paternalista, como si estuviera explicándole un juego complejo a un niño. Habló de simplificar el proceso, de un procedimiento de transferencia estándar que facilitaría la compra de un nuevo apartamento. Para Priscila, esos papeles eran la meta, la culminación de meses de planificación y manipulación. Ella vio en ellos el brillo del dinero, la clave de la vida que creía merecer. Lo que ella no sabía es que para Beatriz, aquellos documentos no eran una sentencia, sino la pieza final del rompecabezas que ella misma armaría. Beatriz tomó los papeles con mano firme que sorprendió al trío. Sus ojos no recorrieron las cláusulas con la confusión que esperaban, sino con el análisis frío de quien busca algo específico. Después de un momento de silencio que se prolongó durante una eternidad, volvió a colocar los documentos sobre la mesa.
No miró a Priscila ni a Gabriel. Sus ojos se fijaron en el hombre del traje barato. Su voz resonó, tranquila y clara, cortando la tensión como una espada. Doctor Fernando, disculpe mi curiosidad, pero ¿podría decirme su número de registro en la OAB y a qué sección pertenece? No reconozco el nombre de su consultorio. La pregunta quedó en el aire, simple, directa y absolutamente devastadora. No era una pregunta. Fue la primera piedra que se movió en su contraataque. El silencio que siguió a la pregunta de Beatriz fue pesado, denso, roto solo por el tic-tac de un viejo reloj de pared, el guardián del tiempo de Rogerio. El hombre llamado Fernando tartamudeaba, un sonido apenas audible. Sus ojos, antes llenos de falsa autoridad, ahora se movían entre Priscila y la puerta, como un animal buscando una ruta de escape. Se ajustó la corbata, intentó esbozar una sonrisa que se desvaneció a la mitad y murmuró algo sobre que los documentos estaban en el coche. Priscila, dándose cuenta del desastre inminente, intervino rápidamente con un tono de histeria en su voz. «Mamá, ¿qué modales tienes? El doctor Fernando es un hombre muy ocupado». Pero ya era demasiado tarde. El narrador que ve el alma vio que la primera columna que sostenía la farsa se había derrumbado y el resto del techo ya empezaba a agrietarse sobre sus cabezas. Beatriz ignoró la interrupción de su nuera como si estuviera espantando una mosca. Su siguiente movimiento fue volver a coger la hoja de papel superior de la pila. No lo planteó con enojo, sino con la precisión de una maestra a punto de corregir un grave error. «Y este documento me aseguré de leerlo cada línea mientras hablabas», dijo, manteniendo su voz con el mismo tono calmado y cortante. «No menciona vender la casa a un tercero, Priscila. La cláusula principal habla de la transferencia gratuita de los derechos de propiedad. No quieres ayudarme a venderla. Quieres que firme un documento transfiriendo la casa a tus dos nombres sin costo alguno». La verdad, dicha de forma tan sencilla y desnuda, explotó en la habitación con la fuerza de una detonación silenciosa, destrozando el último vestigio de disimulación. La cara de Priscila cambió. La máscara de la preocupada Nora se desintegró, revelando una furia cruda y descontrolada. Se puso de pie, con el cuerpo tenso, dispuesta a gritar, a acusar a Beatriz de locura, de ingratitud. Pero antes de que el veneno pudiera salir de sus labios, Beatriz hizo un gesto tranquilo con la mano, pidiendo silencio. Con una calma que desarmó a todos, se levantó y caminó hacia un pequeño escritorio de madera en la esquina de la habitación. Abrió el primer cajón y sacó un sobre. Volviendo a la mesa de café, la abrió y colocó un informe médico encima de los papeles del fraude. «Pensé que dirías que me estaba volviendo loco, Priscila. Por eso me aseguré de consultar a un experto. Este documento certifica mi plena capacidad mental y cognitiva». La prueba era un muro, frío e impenetrable, contra el que acababa de estrellarse la principal mentira de Priscila. A Priscila se le cayó la mandíbula, pero no tuvo tiempo de articular una respuesta. La mano de Beatriz volvió al mismo cajón y esta vez sacó un documento oficial con el sello de la Policía Civil. Lo colocó junto al informe médico. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente de hostil a gélida. El miedo, un miedo real, palpable, entró en la habitación. El doctor Fernando, el falso abogado, comenzó a sudar visiblemente, inclinando su cuerpo discretamente hacia la puerta. «Y como intentar hacerme pasar por senil para robarme mis bienes es un delito», continuó Beatriz, con la voz llena de autoridad. «También he presentado esta denuncia policial por intento de fraude. En ella se detallan sus visitas a la notaría y el plan que los tres intentan ejecutar en este preciso momento». Como si presentara la última pieza de un jaque mate, la mano de Beatriz se dirigió al cajón una última vez.
De ahí surgió una pequeña grabadora de voz digital. Lo colocó sobre la mesa junto a los demás documentos, un objeto moderno en medio de los muebles antiguos. Para que no quede ninguna duda sobre quién lo orquestó todo, Priscila, el propio notario, se ofreció a ser testigo. Quedó tan impactado por tu insistencia que me ayudó a grabar la última llamada que le hiciste, preguntándole por la escritura. La mención de la grabación fue la sentencia final para el falso abogado. Sin decir palabra, el doctor Fernando se levantó de un salto, cogió su maletín y con la agilidad de un ratón asustado, prácticamente corrió hacia la puerta y desapareció. Su escape fue la confesión de culpa más elocuente, dejando a Priscila y Gabriel solos en el centro del desastre que ellos mismos crearon. Con el impostor fuera de escena, la atención de Beatriz se centró en la herida más profunda, su hijo. Miró a Gabriel, que parecía haberse encogido en sí mismo, y su tono antes agudo ahora llevaba el peso de la tristeza de una madre. Y en lo que a ti respecta, hijo mío, sé que la culpa no es toda tuya, dijo. Y el narrador vio que cada palabra era a la vez un bálsamo y un cuchillo. Sé que Priscila te mostró facturas y recibos, diciendo que ya no pagaba mis deudas, que estaba perdiendo el control. Luego sacó otra carpeta, con las facturas reales todas pagadas. Falsificó los documentos que te mostró. Mintió para envenenarte, para usarte como escudo de buena fe para su avaricia. Te engañó tanto como intentó engañarme a mí. La revelación sobre los documentos falsificados fue el golpe final al espíritu de Gabriel. Miró las facturas pagadas en las manos de su madre al rostro de su esposa, y lo que vio allí, en ausencia de cualquier negación, fue la confirmación de una pesadilla. El narrador, que entiende las corrientes del alma, vio el momento exacto en que se rompieron las cadenas de la manipulación. Gabriel finalmente comprendió que no era un cómplice, sino un engranaje del plan de Priscila, una pieza desechable para ser utilizada y posiblemente traicionada en el futuro. La mujer que amaba o creía amar era una extraña, una arquitecta de mentiras que veía a todos, incluso a él, como peldaños en el camino. Su admiración por ella se convirtió en horror helado y su amor en cenizas. Lo que siguió no fue un estallido, sino un silencio pesado, agobiado por el peso de la verdad. Gabriel se desplomó en el sofá, con la cara entre las manos. Sus sollozos eran el sonido de un hombre que se derrumba y tal vez comienza a reconstruirse. Priscila permaneció inmóvil, estatua de arrogancia derrotada, sin lágrimas, sin remordimientos, solo el vacío de quien apostó todo al mal y perdió. La justicia, accionada por las pruebas irrefutables que presentó, Beatriz siguió su camino. Priscila fue detenida y posteriormente condenada por intento de fraude y falsificación de documentos. El castillo de avaricia que construyó sobre mentiras se derrumbó espectacularmente, no por una fuerza externa, sino por la fuerza silenciosa e inquebrantable de una mujer que decidió proteger lo que era legítimamente suyo y lo que amaba. Para Gabriel, la condena de Priscila no fue un alivio, sino el comienzo de su propia condena, vivir con su propia debilidad. El primer paso y el más necesario fue el divorcio, una dolorosa amputación para librarse de la infección de la codicia. Luego comenzó el largo y arduo viaje de regreso a la casa de su madre, no como un hijo, sino como un peregrino en busca de redención. Al principio, las visitas eran silenciosas, llenas de la vergüenza que flotaba en el aire. No pidió perdón con palabras, sino con acciones. Arregló la reja chirriante, cuidó el jardín que tanto amaba su padre, intentó, con su sudor, purificar la mancha que su complicidad había dejado. Fue un proceso lento, reconstruir un puente sobre un abismo que él mismo había creado. Beatriz, a su vez, observó. Ella, que luchaba con la ferocidad de una leona para proteger su territorio, ahora gobernaba con la sabiduría de una reina.
ella vio el dolor genuino en los ojos de su hijo, un arrepentimiento que no era performativo, sino que provenía de lo más profundo de un alma rota. Y comprendió una verdad profunda. Su lucha no había sido para destruir a su familia, sino para salvarla de un elemento tóxico. La verdadera victoria no estuvo en la convicción de Priscila, sino en la posibilidad de recuperar a Gabriel. Por eso no le ofreció sermones ni acusaciones. En cambio, en cada visita, le ofrecía una taza de café caliente, un gesto simple que comunicaba el sentimiento más complejo, el perdón. Un perdón que no fue olvido, sino la decisión consciente de creer en la reconstrucción. La casa, epicentro de toda la disputa, permaneció en pie. Para los que pasaban por la calle, nada había cambiado. Seguía siendo el mismo edificio sencillo, con un jardín bien cuidado, pero para Beatriz y para Gabriel, cada pared ahora contaba una nueva historia. No solo el sudor de Rogerio, sino el de la resiliencia de su viuda. El hogar ha dejado de ser solo un refugio de recuerdos para convertirse en un monumento a la fortaleza. Priscila había mirado aquella casa y solo había visto un activo financiero, un número en una cuenta bancaria. Ella nunca logró ver su verdadero valor, que no estaba en la tierra, sino en el fundamento de integridad sobre el que fue construida. Un valor que no se puede comprar, vender ni robar, solo honrar. Beatriz descubrió, en el ocaso de sus 58 años, que la viudez no la había hecho más débil, sino más atenta. La batalla que se vio obligada a librar no trajo nuevas líneas de preocupación a su rostro, sino más bien un brillo de confianza en sí misma a sus ojos. Se redescubrió no como una dama necesitada de protección, sino como la protectora de su propio legado, una estratega que sabía usar la serenidad como escudo y la verdad como espada. La paz que disfrutaba ahora era diferente a la paz del principio de la historia. Ya no era la paz de la quietud, sino la paz sólida e inquebrantable de alguien que había enfrentado la tormenta. Había mirado la traición a los ojos y había salido del otro lado no solo como un sobreviviente, sino completamente en control de sí misma y de su destino. La historia de Beatriz y Priscila es, en esencia, la eterna batalla entre quienes construyen y quienes codician. La codicia es, por naturaleza, impaciente. Ella desea el fruto maduro, pero desprecia el árbol, el tiempo que tardó en crecer, las estaciones que soportó y la profundidad de sus raíces. Priscila deseaba la riqueza que representaba la casa, pero era espiritualmente incapaz de comprender el valor del trabajo, del amor y del recuerdo que la convertían, de hecho, en un hogar. Intentó tomar un atajo para obtener un tesoro, sin darse cuenta de que el verdadero tesoro no estaba en el objeto, sino en el viaje de su construcción, un viaje del que nunca fue parte y por lo tanto nunca podría poseer verdaderamente. Que esta historia sirva de lección. Las mayores amenazas a nuestra paz, a nuestros valores, a nuestro hogar, rara vez llegan anunciando la guerra. Se acercan con sonrisas, con palabras de preocupación, disfrazadas de ayuda y de amor. La vigilancia, por tanto, no es paranoia, sino sabiduría. La fuerza para proteger lo que es nuestro no reside en los gritos ni en la violencia, sino en la observación serena, la preparación silenciosa y el coraje para actuar según la verdad cuando llegue el momento. Beatriz nos enseña que la mente más clara y el espíritu más sereno son las armas más formidables que cualquiera puede poseer, superando cualquier plan nacido de la prisa y de la oscuridad de la codicia. En última instancia, cada uno de nosotros es el guardián de un hogar hecho de nuestros logros, nuestros recuerdos, nuestra dignidad y nuestro amor propio. La historia de Beatriz es un testimonio de que la edad no nos disminuye y que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es sagrado para nosotros. La pregunta que resuena, mucho después de que se asiente el polvo, no es ¿qué posees?,
sino que estás dispuesto a proteger? ¿Qué defiendes cuando la amenaza no llama a tu puerta, sino que ya está sentada en tu sofá? Proteger tu legado no es un acto de egoísmo, sino la declaración más profunda del valor de la vida que has construido.